Bien, buenos días. Lo que vamos a ver hoy, y disculpen si repito algo que dije en la última clase que, que di, que fue el 11 de septiembre, ¿sí? Este, bien, que ¿se ve bien? ¿Se ve bien, chicos? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, eh, decía que es muy factible que repita cosas, ¿sí? Porque según lo que, o sea, no revisé la clase como suelo hacerlo, y hace mucho o sea, que le di, así es que bueno, es una situación anómala esta. Entonces, nosotros habíamos comenzado a ver el concepto de redes neuronales artificiales. Entonces, de paso, para reforzar, vamos a usar la lógica que veníamos usando, ¿sí? De hacer algunas preguntas, ¿sí? Entiendo que habíamos visto el concepto de la neurona artificial. Entiendo que habíamos visto al perceptrón simple, eh, el, el perceptrón simple de Rosenblatt, ¿sí? Que es de la década del 60 del siglo pasado, que el problema que tenía el perceptrón simple, incluso hay una filmina, ¿sí? Que muestra la puerta lógica SOR, es decir, el OR excluyente, eh, que el, la, el perceptrón simple no era capaz de resolver, ¿sí? Problemas, era primero y principal un clasificador binario, ¿no? Es decir, que la respuesta que me daba era una clasificación binaria. El perceptrón simple no era capaz de resolver problemas, ¿sí? Cuyo espacio de solución pertenezcan a clases no linealmente separables. Entonces, eso se probó. Minsky fue el que presentó en su libro Perceptron, junto con Papert. Ellos fueron los que dijeron que el perceptron simple era absolutamente inútil, porque si no podía resolver, es decir, automatizar la solución de la puerta lógica SOR, ¿sí? Sí puede automatizar la solución de la puerta lógica AND y de la puerta lógica OR, por ejemplo, pero son problemas muy elementales. Si no puede automatizar la solución, si no puede aprender, ¿sí? la solución de la puerta lógica SOR, entonces es absolutamente inútil. Entonces, cuando se avanzó, se dio una definición mucho más precisa. Lo que no podía hacer el perceptrón simple, el perceptrón que tiene una entrada, que yo le llamo capa de entrada, y una salida, que todo el mundo le llama capa de salida. Es decir, para mí el perceptrón simple tiene dos capas. Van a escuchar muchas veces que el perceptrón simple es una neurona o una capa. ¿Por qué? Porque la capa de entrada, la sensora, no la están considerando como capa, por eso dicen que es una sola capa, ¿sí? Y porque en la capa de salida hay una neurona solamente. Por eso se les llama así, se les resume así. Pero estamos hablando de lo mismo, del perceptrón simple. Bueno, eh, el perceptrón, la puerta lógica AND y la puerta lógica OR se puede separar de manera muy sencilla. Eh, por ejemplo,
Fíjense, bueno, seguramente lo voy a dibujar mal, pero fíjense, para el AND, cuando supongamos que esto es 1 y que esto es 0, esto es 1 y esto es 0. Entonces, para el AND, tiene true solamente para el caso que sean los dos, bueno, o que esto es true y esto es false. Tiene true, vale true solamente para el caso que sean los dos true. Y vale false para todos los demás. Es decir, que toma el valor de false acá, toma el valor de false acá y toma el valor de false acá. ¿Qué quiere decir? Que para la puerta lógica AND, y yo lo voy a hacer feo, obviamente, porque mi virtud no es dibujar. Esa es una línea recta, en un acto de profunda fe, admitan que esa línea de trazos es una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la solución, las clases, quedan separadas. Esta pertenece a la clase true, fíjense. Esta pertenece a la clase true y estas otras pertenecen a la clase false. Es decir, que es posible, ¿sí?, en este espacio vectorial, que es el plano, trazar, ¿sí?, trazar un hiperplano. Esto creo que lo dije. En R2, un hiperplano es una recta. Entonces, es posible trazar una recta, para este caso, ¿sí? Esta es la recta, ¿sí? Donde esa recta, que es un hiperplano, ¿sí?, separe a las clases de esta clase de estas otras tres. De estas otras tres. ¿Se entiende la idea? Entonces, el problema es que este es un problema absolutamente básico. Bueno, el OR también se puede representar, ¿sí?, cuáles son las soluciones, ¿sí? Que, fíjense que el atributo target es el valor de la clase a la que pertenece, y los atributos input son las dos señales que recibe, que pueden ser true false, cada una de ellas, ¿no? Por eso que los atributos input se representan en R2 y las clases se representan en los, o sea, que en aquella separación, ¿sí?, que se hace, ¿sí?, a partir del hiperplano, ¿sí? Entonces, esta es una clase y esta es otra clase. ¿Se entiende la idea, no? Bueno, esta idea es, si vimos las láminas del perceptron simple, que seguramente sí las vimos, pasamos rápido la parte del robotcito, que es la parte del robotcito. Es un robot que tiene dos motores y cuatro sensores. Entonces tiene una cantidad limitada de probabilidad de eventos, ¿sí? Si no me equivoco, son 32 eventos, no, 16 eventos posibles, ¿sí? Porque son 2 a la 4. Entonces son 16 eventos posibles, si no me equivoco. Entonces, lo que se hace es una tabla con todos los datos, y de esa tabla se separa una muestra, o sea, todos los datos son todos los eventos posibles, todo el universo de eventos, ¿sí? Porque cuando el sensor dice que se encuentra con un obstáculo, no puede activar, o sea, que adelante, supónganse, cuando el sensor ese dice que adelante hay un obstáculo, no puede activar el motor marcha adelante, por ejemplo. Entonces, hay el universo de eventos posibles, es un universo limitado, determinado. ¿Vamos hasta ahí? Eso
eso sucede en general cuando estamos con problemas de máquinas, ¿sí? Y cuando tenemos, procesos deterministas. Bien, en esos casos se puede implementar muy bien el perceptron simple. Muchísimas veces. Es decir, que no haya podido implementarse en la puerta lógica SOR, que es una puerta lógica con nada más que 2 señales de entrada y una señal de salida, ¿sí? Acá tenemos, para el motorcito tenemos 4 señales de entrada y 2 señales de salida, una por cada motor, ¿sí? Y las 4 señales de entrada son los 4 sensores, ¿está bien? Fíjense que en un problema que es bastante más complejo que la puerta lógica SOR, se pudo implementar. Esto es lo que quiero que les quede como concepto. Y en las filminas de clase, si no lo diría esto, están, porque está dentro del material tradicional de la clase, no dentro del material que le preparamos específico para cada cohorte. ¿Sí? Ahí cuando entramos el primer día al aula virtual, le mostramos todas las filminas que son las que son para todo el mundo, que las puede ver cualquier cohorte, y cada cohorte a su vez tiene otras contribuciones. Bueno, esto lo pueden ver, es decir, que pueden ver la solución de este problema, ¿sí? Donde se separó el dataset de entrenamiento del total de eventos posibles. Se separó el dataset de entrenamiento y se lo enfrentó a un entrenamiento y un testeo, ¿sí? Bien, recuerden que para validar un modelo, hay un proceso dentro del entrenamiento que es el de validación. El modelo, cuando uno dice el modelo, es el modelo que se ha sometido a un proceso de entrenamiento y validación. El testeo es la generalización. No olviden esos conceptos que son muy importantes y con el tiempo se olvidan. En la práctica se olvidan muchas veces. Pero son conceptos que atraviesan siempre cualquier práctica de inteligencia artificial. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, estoy recogiendo conceptos previos, ¿no? Por eso ahí arriba dice conceptos previos de aprendizaje automático. Entonces, siempre nos va a atravesar esto de separar el dataset, ¿sí? Y siempre y si ven el del robotcito, la separación no es 80-20, para nada. No me acuerdo cuánto era, pero supónganse si eran 16 eventos posibles, el robotcito se paraba en 9 y 7 o algo así, ¿sí? O sea, que casi dividía el dataset a la mitad. Es decir, otra cuestión importante que también nos trae el ejemplo ese, es que no hay una receta única de cómo divido, cómo separo el dataset. Hay principios generales y que inclusive cuando yo me meto con una línea de modelo fundacional y profundizo, y en un campo de aplicación específico, los conceptos generales quedan muy perdidos, porque hay muchas áreas donde esto cambia mucho, 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 ¿sí? Entonces no es 80-20 siempre, ¿sí? Y eso también me interesa que vayan teniendo conocimiento, ¿sí? Porque son cuestiones que hacen a la práctica profesional, ¿no? No a aprender los conceptos que estamos, que aprendiendo durante este curso. Van mucho más allá. Bueno, entonces, en síntesis y para cerrar, el perceptron simple tenía un algoritmo de corrección del error. Esto era aprendizaje supervisado. Entonces, el perceptron simple, que tenía una capa de entrada, si ustedes quieren, a donde se representa la información de entrada, y una capa de salida donde se representa la información
de salida, la señal avanzaba feed forward, es decir, de la entrada hacia la salida, y el error se corregía desde la salida hacia la entrada, y lo que se corrige son los parámetros o pesos sinápticos. ¿Cómo se corregían? Eso era precisamente el algoritmo de aprendizaje, que en aquel momento el algoritmo no era el que estamos usando ahora en el MLP. Era el aprendizaje de Hebbiano. El aprendizaje hebbiano es de la década del 40 del siglo pasado. Es viejísimo. Bien, el aprendizaje hebbiano esencialmente se basa, ¿sí?, en que las direcciones tienen que ir, se basa en la lógica del número spin, ¿sí? Entonces, de alguna manera, que tienen que orientarse los vectorcitos en la misma dirección y en el mismo sentido. Esa es la lógica del aprendizaje hebbiano que está por detrás, que no vamos a profundizar en él, obviamente. Pero es muy distinto de la lógica del aprendizaje que se usa en los algoritmos que vamos a estar implementando en todo este último trayecto. La lógica del aprendizaje que vamos a estar implementando, primero tenemos que dejar bien claro digamos que anterior, el hebbiano, que hace un evento, avanza con la señal desde la entrada a la salida. Automatizado, obviamente, todo esto. En un algoritmo de entrenamiento, esa señal avanza y se compara con el resultado que tendría que haber dado. Y en función de esto que digo, del número spin, corrige los pesos sinápticos. ¿Quiénes? Y si yo tengo en una capa varias neuronitas, pongamos el caso de el motor que le estaba hablando. Entonces acá tengo, esta es la capa de entrada, esta es la capa input y esta es la capa output, ¿no? Esta es la entrada y esta es la de salida. ¿Qué tengo acá? Estos son los valores de las que van a estar, digamos, que atravesando cada una de ellas, ¿no? Entonces, la representación de la información acá tiene que ver con cómo represento las señales de los sensores. ¿Bien? O sea que es todo un trabajo, el tratamiento de esos datos. Y la representación de la información acá, donde cada una de las neuronas corresponde a un motor, ¿sí? Tiene que ver con cómo represento la señal que le va a dar, que le va a dar al motor para que se active sí o no, al motor 1 y al motor 2. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, cada ejemplo, cada evento atraviesa toda esta red. Cada ejemplo atraviesa toda la red completa. ¿Sí? Yo entro aquí con un evento y aquí tengo un resultado para las dos neuronas. Entonces, ¿qué hace? Compara el resultado de ambas, ¿sí? El resultado, la configuración esa, contra la configuración que tendría que darle. Y lo corrige, ¿sí? ¿Qué es lo que corrige? Y eso es importantísimo. ¿Qué es lo que corrige durante el entrenamiento? Lo que corrige durante el entrenamiento no es nada más ni nada menos que los valores de las conexiones. Entonces yo voy a hacer las conexiones con respecto a uno solo de los motorcitos. Lo que corrige son los famosos W. ¿Sí? Esos son los que se corrigen. En cada una de estas lineecitas hay un W. Bueno, esos son los parámetros o pesos sinápticos. Entonces, y lo mismo sucede para esta otra, ¿no? Que no lo hice. Entonces, esta es una feed forward, la señal avanza hacia adelante, todas las neuronas de la capa input se comunican con todas y cada una de la capa output, ¿sí? Y la representación de la información ha sido trabajada previamente
Y el algoritmo de entrenamiento lo que automatiza es el ajuste, ¿sí?, de esa configuración óptima de los pesos sinápticos que hace que el loss, la energía, el error, sea mínimo. El error puede ser el error medio cuadrático como una primera elección de error, que es lo suficientemente bueno, y que uno le va agregando mejoras para que, recuerden que siempre era lo mismo, la señal multiplicada por el W, ¿sí? Era una combinación lineal de las señales, ¿sí? Y los pesos ponderados, ¿sí? O sea, digamos que las ponderaciones lo daban cada uno de los W, de manera tal que la señal que llegaba a cada una de las neuronas era el argumento de la función de activación. Y la función de activación, ¿sí?, era la que me permitía dar una señal de salida para cada una de las dos neuronas, para esta y para esta otra, ¿sí? Bueno, entonces, de forma tal que yo tengo que armar un modelo matemático que me diga la señal de salida para todas las neuronas de la capa de salida, y para este evento, porque este es un único evento, un primer evento, ¿sí? Para este evento, en cuanto coincide con el valor que tiene que dar. Todo esto está dentro del algoritmo de aprendizaje automático. Entonces, compara y corrige, ¿sí? Cada uno compara y corrige hacia atrás cada uno de los pesos sinápticos. En este caso, son 4 para esta y otros 4 para esta, ¿sí? O sea que tenemos 8 pesos sinápticos. ¿Está bien? Los pesos sinápticos surgían de multiplicar la cantidad de neuronas de la capa de llegada, que son 2, por la cantidad de neuronas de la capa de salida, que son 4, ¿sí? Es decir, ¿está bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Entonces, por eso es 2 por 4, tengo 8 pesos, 8 parámetros que voy a ir actualizando. Esta lógica, ¿sí?, que en este caso es para el perceptron simple, se replica para toda arquitectura que empieza a tener capas ocultas, y el primero es el MLP. Entonces, lo que hace es que hay que generar un algoritmo para que los W evolucionen automáticamente, hasta que exista una configuración de los W, que en este caso son humildes 8 parámetros, ¿sí? Hasta que exista una configuración de los W de manera tal que me dé el mínimo error posible. El error posible es la sumatoria de los errores, de la contribución de los errores. Pero eso es para un evento. Tengo que probarlo para todos los eventos posibles que estoy teniendo en el modo entrenamiento. Es decir, en mi dataset tengo una cantidad de eventos o de ejemplos que son los que voy a probar acá. Pero además, fíjense, cantidad de ejemplos o eventos. Que pasa un ejemplo, se compara con el resultado que debería dar, con un algoritmo, una lógica de aprendizaje, corrige los W y vuelve a tirar otra vez. ¿Y qué tira? El mismo ejemplo. Otro ejemplo. Esa es la primera pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Vuelve a tirar el mismo ejemplo? Se compara y por un algoritmo o una lógica de aprendizaje corrige todos los W, es decir, un método iterativo. Vuelve a tirar el mismo ejemplo, corrige, vuelve a tirar el mismo ejemplo, corrige, y entonces después paso con el siguiente y tiro este ejemplo. Mientras tanto, los W van actualizando, ¿no? Se van cambiando. Y lo que pasa por cada una de las capas, por esta capa y por esta capa, también va cambiando en el tiempo. Pero lo que queda son los W. Lo que nos interesa que aprenda la red son los W, ¿sí?
Es decir, que es lo que va actualizándose en función del aprendizaje que va alcanzando. Entonces, ¿qué creen? Que se tira un ejemplo y lo itero tantas veces hasta que me dé el mínimo loss, y después se tira el segundo ejemplo y lo itero tantas veces hasta que me dé el mínimo loss. Obviamente cuando tiro el segundo ejemplo ya tiene la información previa de cómo le fue mejor con el primer ejemplo, ¿no? Está claro, ¿no? O sea que la configuración de los W ya no es random, sino que tiene un aprendizaje previo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se van tirando de a uno? Pongan en el chat. ¿O se va tirando no? Y alguien dice no, no, no los tiro de a uno. ¿Tiro todos? Hay tres opciones. Tiro todos y veo el error medio caótico de todo el universo. Y encuentro un algoritmo que corrija los parámetros, porque siempre el objetivo es acá, el W. Este es mi objetivo. Acá estoy. Ese es mi objetivo. Entonces, tiro todos los ejemplos. ¿Cuántos tenía? 9. Tiré los 9, ¿sí? Y comparé para los 9 y hago una expresión que me lleve al desvío medio cuadrático, por ejemplo, ¿sí? Y entonces encuentro una actualización de todos los W, de la configuración completa. Diría que todos, pero solo adivinando. A ver, ¿quién más? O de a uno. ¿Qué ventajas tendría el todos? Porque esto lo puedo hacer muchas épocas. ¿Qué ventaja tendría tirar todos y recién ahí ajustar los W? Es decir, aprender después que hayan pasado todos. Claro, muy bien, Francisco. Si yo tirase desde un ejemplo, ¿sí? Y ajusto para ese, tiene dos cosas. Si tiro un ejemplo y hago tantas épocas hasta que funcione bien para ese, vas a sobreajustar para ese. Pero fíjense, tiro el segundo ejemplo y ya tiene información previa del anterior. Yo ajusto y bueno, se supone que va a estar controlando para ambos, perdón, para este último, pero ya los W cargan información previa del primero. Cuando llegue al ejemplo número 9, ¿ustedes creen que responde tan bien para el ejemplo 1 que como para el ejemplo 9? ¿Sí o no? En el chat, todos. ¿Sí o no? No sé, no entiendo. No. Porque las últimas actualizaciones fueron hechas en función del ejemplo que estoy tirando ahora, porque estoy comparando con el ejemplo actual. ¿Se entiende eso? Entonces, si estoy comparando con el ejemplo actual, se va a ir actualizando lo más posible con respecto al último ejemplo. Entonces, el sobreajuste se perdió allá en la nada. Va a quedar muy sobreajustado con el último ejemplo, pero va a perder la memoria del patrón del primer ejemplo. ¿Lo ven a eso? Pero, bueno, pero va a funcionar muy bien para el último. Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, no me conviene, porque también es muy, muy costoso, ¿sí? Tirar todos los ejemplos y actualizar para ellos. Porque si tengo 1.000.000 de ejemplos, 10.000 millones de ejemplos, ¿se imaginan que tirar todos los ejemplos y hacer un proceso de actualización para ellos, ¿sí? Tiene muchas contras, muchísimas contras. Todas son contras operativas, que no voy a profundizar en cada una de ellas porque todos tienen distinta formación previa, ¿sí? Pero hay muchas contras operativas, porque tiene que lograr una configuración lo mejor posible para 10.000 millones de ejemplos, no para 9. Entonces, el todos tampoco es tan bueno. ¿Vamos hasta ahí? Y por eso surge el batch size. Actualizo por lotes pequeños. Entonces, póngale, vamos con un ejemplo de juguete. Si son 9, elijo 3 y ese es mi batch size. Y actualizo para ellos. Y recién paso a los siguientes 3.
y actualizo para ellos. ¿Se entiende? Es decir, una solución intermedia entre que trate de rescatar las bondades de cada una de las dos opciones extremas. ¿Se entiende esto? Entonces van a ver que el batch size está todo el tiempo. ¿Por qué está todo el tiempo? Por esto que acabo de contar. ¿Se entendió? Todo el mundo entiende. Y cuando hablo del batch size es un lote, un tamaño, o sea, de lote, dentro del set de entrenamiento. ¿Sí? Dentro del conjunto de entrenamiento. Si tengo 70.000 ejemplos, tengo que definir cuál es mi batch size. Bien, entonces, y además esa es una época. Cuando terminé, es una época. Y después, entonces, hay otro concepto más que introducir. Las épocas. Porque esto que estábamos hablando es para una época. Ahora, ¿sí? Cuando termina de actualizar, ahora yo lo voy a aplicar para muchas épocas, ¿sí? Entonces, acá se entiende que la lógica de ir tomando un evento y actualizarlo hasta que funcione bien, otro evento, y ajustarlo hasta que funcione bien, otro, pierde el primero y después vuelvo, es terrorífica, no sirve para nada, no tiene sentido común siquiera. La lógica de tomar todos y actualizar todos es caótica. Y la lógica de tomar porciones es la obvia. ¿Se entiende eso, no? Por eso el batch size es el que sobrevive. Bueno, entonces ahora nos quedamos con esto. Y esta actualización es todo para encontrar la mejor configuración de los W que me dé el mínimo loss. La métrica que va a sobrevivir toda la vida y que es un criterio de parada, y ya lo dijimos, es el loss. O sea, cuando yo alcance el loss que considero admisible, tolerancia, entonces ahí paro. Obviamente que después tengo que ver si el modelo es útil para el fin propuesto. Y esa es otra cuestión. Y ahí empiezan todas las demás métricas. Las métricas de los clasificadores, que acá estamos hablando de clasificadores, así que tienen como base la matriz de confusión. Y después están todos los demás. El accuracy, la precisión, el recall, F1 score y todos los demás, que tienen más peso o menos peso según el campo en que los esté usando. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Todo esto debe quedar absolutamente claro para poder avanzar sobre redes neuronales. Además, vimos en Machine Learning que había hiperparámetros. Perdón, sí, que había hiperparámetros. Los hiperparámetros y algunos otros recursos que no son hiperparámetros. Los hiperparámetros en general, ¿sí? Vienen disponibles, digamos, en las funciones, en los objetos, en los métodos, de los módulos, de las librerías. Entonces, uno tiene que, y puede hacer también búsquedas inteligentes de los mejores hiperparámetros, es decir, automatizar la búsqueda de los mejores hiperparámetros. Entonces uno puede proponer, entréneme para dos funciones de activación distintas, y yo le pongo las dos funciones de activación. Entréneme para dos tasas de aprendizaje distintos y yo le pongo las dos tasas de aprendizaje. Entonces ahí el algoritmo automáticamente va a entrenar para cada función de activación con las dos tasas de aprendizaje. Es decir, que para cada función de activación va a tener dos entrenamientos. Sí, va a tener 4 entrenamientos porque le puse dos funciones de activación y dos tasas de aprendizaje. Nada más que para poner como un ejemplo muy en el aire. Pero para que vean el costo, ¿sí?, de
la búsqueda en grilla, ¿sí? Ya sea una estrategia random u otra estrategia a donde yo le especifico, ¿sí? Entonces, esto también está, pero ahora estoy hablando de lo que se llama las técnicas de regularización, que lo primero que hay que hablar son de los hiperparámetros, y es lo que acabo de contar. Otro aspecto de las técnicas de regularización son aquellas cuestiones que yo puedo incorporar, ¿sí? Como la penalización de la complejidad, que lo utilizamos en los árboles. ¿Se acuerdan esa imagen de los árboles que a medida alfa, hablo de alfa, que a medida que aumentaba alfa, la complejidad disminuía, eso se materializaba en que la profundidad del árbol era menor? No la manejaba yo. Con alfa, manejando alfa, la profundidad del árbol automáticamente bajaba si yo incrementaba alfa, y la cantidad de nodos del árbol, o sea, del árbol también disminuía. Esto implica menos overfitting, menos complejidad y mayor poder de generalización. Este concepto sigue vivo acá, nada más que probablemente no tengamos algo tan gráfico como alfa. Y todo lo que estamos hablando de las técnicas de regularización tienen la misma función que lo que tenía alfa allá. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Bien. Entonces, acá tenemos otras técnicas de regularización que es muy característica de todas las redes neuronales, y es el dropout. El dropout dice, en esta época, olvídese de estas neuronas. Es decir, es una estrategia de configuración de la red neuronal dinámica. Se olvida de esa neurona. Esa neurona se desconecta. ¿Qué significa? Que no envía señales ni recibe señales. Entonces, el dropout es una técnica de regularización. Y esto lo hace aleatoriamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ayuda a que la red no aprenda, ¿sí?, con un sesgo de algún comportamiento de alguna neurona, que pensemos un poquito, una neurona tiene que ver con la configuración de una representación de la información. Si yo lo que intento es encontrar un patrón lo más general posible, si yo voy olvidando alguna de esas partes de la información, ¿sí?, y logro que el sistema responda de manera robusta, significa que le estoy dando mucho más oportunidad de que generalice mejor. Y eso es una técnica de regularización y la más usada en redes neuronales, el dropout. Y en todas las arquitecturas avanzadas, en todas las que han aplicado ustedes, porque el bloque 2 es aplicación de IA generativa, ¿sí? El que dejamos atrás y que tenemos que evaluar, pero va a ser una evaluación sencillísima. La que no va a ser sencillísima es la de este bloque, la que estamos abriendo ahora y que comenzamos el 11 de septiembre, muy brevemente. Bien. En esas arquitecturas, las que corren por detrás de la IA generativa, ¿sí?, todo lo que estoy contando existe. Todo, absolutamente todo. Bien. Entonces, el dropout existe, bueno. Entonces, con esto terminamos los conceptos de entrenamiento, validación, generalización, los conceptos de por qué el perceptron simple fue el que quedó en el olvido, aunque un robotcito y muchos procesos de control automatizado, ¿sí?, se pueden llevar, digamos que a cabo, con un perceptron simple que es barato, sencillo, no hace falta ponerle una arquitectura pesada. Esa es otra cuestión que hay que ir
aprendiendo, y obviamente no lo vamos a aprender durante el cursado de esta materia, pero sí se tienen que llevar esos conceptos para cuando los apliquen, ¿sí? No necesariamente la arquitectura más pesada y la más nueva es digamos que es la mejor solución para un problema, ¿sí? Bien. Entonces, dicho todo eso, voy a pasar a la siguiente lámina y probablemente ya empiece a ir un poco más rápido. Bueno, esta es la que Andrés me dice que no lo vimos, ¿no? ¿Sí lo vimos o no lo vimos? ¿Algunos se acuerdan de esto? Genial. Bueno, ajá. Me encantó. Bueno, pero me encantó que conteste. Bueno, esto lo voy a decir rápido entonces, pero es la esencia de cómo funciona. Tenemos acá conceptos que tenemos que incorporar y que no nos podemos olvidar nunca más. Acá está, venimos de métodos numéricos. Esto sería una neurona de entrada y esto sería una neurona de salida. Y el A sub 0 sería como el umbral de activación, que es un parámetro. Y el A sub 1 es el único parámetro. Tenemos un único parámetro, ¿sí? Y lo que yo tengo es una señal de entrada X y quiero aprender la señal de entrada, o sea, de salida Y. Es decir, que sería una capa de entrada con una sola neurona X y una capa de salida con una sola neurona Y, si lo llevo a redes neuronales. Pero es un problema de regresión y regresión lineal. Nuestras neuronas nunca son lineales. Él nunca lo dije demasiado enfático porque hay modelos en donde conviene, pero son arquitecturas muy complejas, donde conviene poner una capa lineal, ¿sí? Pero es en arquitecturas muy complejas, ¿sí? Bueno, entonces acá, esto es una red, si lo pensamos como una red neuronal, es una red de super juguete, pero la generalización, es decir, no le quita generalidad para comprenderlo. Entonces, eh, perdón. Entonces, lo que habíamos dicho es que eh, cuando lo hacíamos obviamente, este es un problema muy sencillo, y habíamos visto la contribución, yo quiero representar, si quiero aprender, yo sé cuál es la función que representa esto. Yo le doy una condición, y eso es importante. Función lineal, ¿sí? Esa es la primera. Y también dije, y creo que sí, lo que pasa es que he dado clases en otros ámbitos de este tema, por eso tampoco tendría que haber escuchado su clase, o sea, la que les di a ustedes. Eh, Acá hay una cuestión bien importante. Siempre uno elige funciones de activación. Lo que pasa es que son muchísimas, en muchas capas, no es así de juguete. Nunca tengo una señal de entrada, una función y una señal de salida, y encima la función es una función lineal. No existe en redes neuronales esto como ejemplo, pero sí existe esto como un core dentro de la inmensa arquitectura de cualquier red neuronal, y por eso es que el ejemplo es tan útil. Pero fíjense, elijo una función, eso le vamos a llamar para siempre función de activación, porque no vamos a estar trabajando con este ejemplo de juguete, sino que pensemos que este ejemplo está embebido adentro de una arquitectura muy grande, y es una conexión, ¿sí? Una conexión, nada más. Entonces, acá la función de activación que se elige es una función lineal, y acá está la función de energía asociada a esa función lineal. ¿Qué significa la función de energía? Lo mismo que venimos hablando en la otra filmina. Es la función, ¿sí? En donde yo, para cada uno de los puntos, para cada uno de estos puntos, me voy a venir acá y voy a usar el tinta que desaparece. Para cada uno de estos puntos, tengo un kit de valores, perdón, un kit de, bueno, lo voy a poner acá, de A1 y A0, que es decir, tengo
para esta, que la función es una función lineal, tengo la pendiente materializada en A1 y A0 la ordenada al origen. Para nosotros, para siempre, A0 será el umbral de activación y A1 será el parámetro W que conecta la neurona, o sea, la señal que envía la neurona X a la neurona Y. Como ven, esto es una conexión. Entonces, ahora vamos acá. Yo para obtener esta, o sea, y para encontrar estos parámetros A0 y A1, tengo muchísimos datos, muchísimos eventos, como los que hablábamos recién. Entonces yo pruebo con cada uno de los datitos, ¿sí? Y sumo todas las contribuciones de todos los errores, ¿sí? Que las contribuciones de los errores son estos batoncitos que voy pintando acá, ¿sí? Sumo todas las contribuciones de los errores. Claro, pero esta no es la recta, hay infinitas rectas que representan a este problema. La idea es que la contribución de todos los errores, la misma idea que veníamos planteando en la otra, digamos, en la otra filmina, la contribución de todos los errores, ¿sí? Sea mínima. Entonces, ese loss es esta gráfica. Entonces, para esta, la función de loss es esta que es una ecuación de segundo grado, y sí lo vimos, y porque pregunté si podía tocar el vértice a abscisas, si el vértice de esa parábola podía ser abscisas, y no puede ser abscisas. Es decir, no puedo tener un error cero, porque si fuese abscisas, o sea, si el vértice tocara el eje de abscisas, eso significa que encontré una recta cuyo error es cero. Quiere decir que no hay ni uno solo de estos batoncitos. ¿Qué significa eso? Que todos los puntos estaban sobre la recta. ¿Qué significa eso? Que es una mentira. Me han hecho perder el tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta que la representación que tenemos aquí, ¿sí? Es cada puntito de estos, este es el punto inicial, corresponde a la primera recta. Esa recta tiene un kit de valores A0 a 1. Entonces, con el algoritmo de entrenamiento, que es el descenso por el gradiente, va bajando por la mínima pendiente, que es un algoritmo iterativo, va bajando por la mínima pendiente, ¿sí? ¿Y qué es? Es un optimizador. Es decir, el algoritmo de entrenamiento es un optimizador de los errores que se cometen. Así de sencillo. Y la lógica que se usa es el descenso por el gradiente. Bien, entonces, pero nosotros acá, y voy a desplegar porque esto me parece que planteamos, es decir, minimizar, fíjense que estoy acá, minimizar, bueno, voy a desplegar todo primero, antes de hablar de esto. Minimizar es optimizar, minimizar, estoy acá, es optimizar. Acá tengo la función objetivo que tengo que optimizar. ¿Y cuáles son? Esta es la función objetivo. ¿Sí? Fíjense, esta es la diferencia, esta es la suma de todos los bastoncitos, la suma cuadrática de todos los bastoncitos, esta, ¿no? Esto ya lo vimos, estoy casi segura. Entonces, la suma cuadrática de todos los bastoncitos, ¿sí? Es el error medio cuadrático. Bueno, el error medio cuadrático es el que va a ser la función de muchos de los algoritmos que usemos en la realidad. ¿Qué hicimos acá en métodos numéricos? Como era un sistema 2×2, porque las variables son los parámetros o los pesos sinápticos. Y fíjense respecto de qué se deriva. De lo que nosotros dijimos acá en este ejemplo de juguete, los parámetros son A0 y A1. Y se deriva aquella función que quiere optimizar, la deriva respecto de los parámetros. Imagínense un sistema en derivadas parciales de 18.000 millones de ecuaciones diferenciales.
¿Por qué 18.000 millones? Porque son 18.000 millones de parámetros. ¿Se entiende? Es inasible por los métodos que usamos, o sea, por los recursos que usamos en métodos numéricos. Por eso que usamos, ¿sí? Descenso por el gradiente, ¿sí? Entonces, el descenso por el gradiente acá es una muestra de juguete, pero obviamente me permite alcanzar la configuración óptima sin tener que hacer todo este proceso que es el que hicimos en métodos numéricos. Entonces, en definitiva, ¿qué nos queda para irnos de acá? La función de coste va a estar siempre. La función de coste mide estos bastoncitos, ¿sí? Deriva respecto de las variables. Eso va a estar, nada más que nosotros vamos a tener el resultado del algoritmo completo. Entonces, yo les voy a dar la función del descenso por el gradiente. Si yo quisiera hacerles hacer el perceptron, el MLP, Sandro no está hoy, pero Sandro rindió conmigo haciendo un perceptron MLP, o sea, haciendo el algoritmo del perceptron. ¿Se entiende? Donde él tuvo que implementar los modelos matemáticos y materializarlo eso en un modelo, porque en aquel momento eso era importante, hace mucho tiempo de esto, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, el punto que todo esto se puede algoritmizar y la lámina de la pizarra, que yo la uso para el MLP, que es el tema del día de hoy, la lámina esa, ¿sí? Yo lo voy haciendo paso a paso y les voy mostrando cuál es el algoritmo, ¿sí? No creo que lleguemos a verla el día de hoy, ¿sí? Pero que quiero que lleguemos hasta ahí para que la próxima clase veamos eso y pongamos foco en eso. Pero acá nos quedamos con que esto es un juguete. Si yo tengo 8 parámetros, tengo 8 ecuaciones. Si tengo 1000 parámetros, tengo 1000 ecuaciones. El MLP, el primer MLP de Hinton con Rammelhardt, tenía 990 y pico parámetros. Menos de 1000. O sea, eso fue en 1980 y pico. MLP, Rammelhardt, Hinton, no perceptron simple, Rosenblatt. Son muy distintos antes y después del invierno de las redes neuronales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quedamos? Que por un mecanismo distinto del que estamos viendo acá, por el descenso por el gradiente, ese es el mecanismo, vamos a ir haciendo esto, pero no en R2, no de juguete, sino en espacios que no podemos graficar porque la dimensionalidad es muy alta. Imagínense que cada uno de los ejes estos representa a uno de los parámetros. ¿Se dan cuenta? Y si estoy hablando de 70.000 millones, son espacios que no se pueden graficar. Pero el concepto es el mismo, por eso es tan importante comprenderlo. ¿Sí? Bueno, y obviamente que voy a encontrar en estos espacios, en estos hiperespacios tan grandes, voy a encontrar, ¿sí? Mínimos espurios, voy a encontrar bifurcaciones, voy a encontrar zonas caóticas, voy a encontrar de todo, ¿no? Entonces, por eso que las funciones de activación, que son las que definen a la función de costo o la función de pérdida, son tan importantes. Entonces ustedes van a ver que no, uno no puede poner cualquier función de activación. Ya lo dije eso, las funciones de activación tienen que ser tal en los modelos de redes neuronales reales, tienen que ser tal que su función de costo sea una función Lyapunov. Es decir, si yo propongo una función de activación dentro de una arquitectura muy grande, acá, en esta zona chiquita, esa función de activación tiene que tener una función de costo asociada a ella,
que es la misma relación que hay entre la función lineal y esta otra, ¿sí? Recuerden que cada puntito de esto corresponde a una función de activación, ¿no? Bien. La función esta tiene que ser tal, la función de activación respecto de las variables, que las variables son los pesos sinápticos, tiene que ser tal que es una función Lyapunov. La función Lyapunov es una función que puede ser monótona decreciente. Entonces, la función de activación se elige con la restricción de que su función loss o de costo sea una función Lyapunov. Claro, ustedes, a menos los investigadores y diseñadores y desarrolladores de modelos nuevos, la mayoría de ustedes o todos ustedes van a ser usuarios, ¿sí? Pero los que investigamos, diseñamos y desarrollamos alguna vez algún modelo, por chiquito que sea, tuvimos que tener en cuenta todo esto. No puede poner cualquier función de activación, ¿sí? Y ustedes van a ver que en su librería hay 2 o 3 funciones de activación, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las funciones de activación que han elegido, ¿sí? Para que ustedes las usen, que ustedes son usuarios en general, ¿sí? Para que ustedes las usen, son todas funciones que cumplen con estas condiciones. Bueno, entonces, y nosotros, el objetivo nuestro es este. Entonces, esta es una condición que la tenemos que proponer de manera tal que cumpla con lo que dijimos acá, ¿sí? Tenemos una función de costo, que es exactamente esta, ¿sí? El algoritmo que vamos a usar es el descenso por el gradiente, que es iterativo. Ya tenemos el concepto del mini batch y ya tenemos el concepto de que vamos a encontrar parámetros o pesos sinápticos y no por este sistema de ecuaciones normales, que es un sistema de ecuaciones lineales, que se resolvía re fácilmente en métodos numéricos. Y era muy bobo. Bueno, vamos hasta ahí. Genial. Sigo. Y ahora voy a tratar de ir un poco más rápido. El descenso por el gradiente en Python. Acá les traigo extractos de la función de costo, ¿sí? El loss, ¿sí? Extractos del algoritmo del descenso por el gradiente, y acá cuáles son las librerías que van a usar, pero yo le pedí a Mauro que trajera directamente TensorFlow, ¿sí? Es decir, estas son librerías que están disponibles en Python, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar, obviamente, en Python TensorFlow con la API, o sea, de Keras, y no vamos a estar usando PyTorch, ¿sí? Esto es bien importante. Vamos a usar TensorFlow y no PyTorch. Obviamente, son los dos en Python y cada uno tiene sus pros y sus contras. La cátedra elige TensorFlow, no es que sea ni mejor ni peor. Bueno, esto estoy casi segura que sí lo conté, porque esto es algo que traigo siempre, porque es el eterno problema de que algunas librerías tienen presentado distinto la matriz de confusión. O sea, los valores actuales, fíjense, están acá, y estas son las predicciones. Es lo primero que uno tiene que ver cuando trabaja con las métricas, ¿no? Es decir, cómo me está presentando la librería, la matriz de confusión. Lo demás es todo igual, o sea, las métricas ya las hemos visto, hemos hablado de los tipos de métricas, obviamente estamos hablando de un clasificador, ¿no? Es más que claro. Y este es un clasificador binario, ya todo el mundo tendría que saber, ¿no? Bueno, sigo y yo creo que, bueno, hacemos regresión y clasificación, pero casi todo lo que vemos nosotros son clasificadores. Bueno, los tipos de aprendizaje, nosotros entramos a supervisado de lleno, ¿sí? Y después, acá, el aprendizaje, esto que no se programan, esto es más material de estudio. Se inspiran en cómo lo hace el cerebro. La verdadera información reside en la configuración de los parámetros, los pesos sinápticos, cuando yo actualizo, cuando hago transfer learning, cuando hago fine tuning, que son dos cosas muy distintas,
¿sí? Bueno, la verdadera actualización siempre es de los parámetros o pesos sinápticos y no de todos y no de cualquiera, ¿sí? Son todas cosas que vamos a ir, digamos que aprendiendo, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es sobre la configuración de los valores de los pesos sinápticos que pertenecen al campo de los números reales y que últimamente hay muchas investigaciones y muchos estudios que dicen que normalizarlos es en cada, introducir una capa que normalice todo, eficientiza el entrenamiento. Bueno, la arquitectura de las redes neuronales, por eso, por eso el dropout es una técnica de regularización posible, el olvido de una neurona. Es decir, todas las arquitecturas de inteligencia artificial son adaptativas. Entonces, decir inteligencia artificial adaptativa está mal, es redundante. ¿Se entiende? Bien. Entonces, y después son robustas al ruido, que significa que puedo olvidar una neurona y puede seguir aprendiendo la arquitectura, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Bueno, aquí lo dije. Bueno, y después, bueno, estas son capturas, creo que les dije también, de mi director de tesis doctoral. Automatizan procesos mentales, ¿sí? Y bueno, y también, esto, fíjense que es más para estudiar, ¿no? Mediante un estilo de computación paralelo, distribuido y adaptativo, son capaces de aprender de ejemplos, los eventos que hablamos. Imitan esquemáticamente la estructura neuronal del cerebro para tratar de reproducir algunas de sus capacidades. Puede simularse mediante un programa o emularse en circuitos, ¿sí? Bueno, esto es muy viejo y es más bien, es muy general, ¿sí? Componentes de un sistema, un conjunto de procesadores elementales, neuronas. Las neuronas no aprenden, chicos. Por las neuronas atraviesa la información, ¿sí? Lo que se atraviesa la información para alcanzar el aprendizaje de las conexiones. Entonces, en toda arquitectura ustedes tienen que ver quiénes son los parámetros. Esas son las conexiones, ¿sí? Un patrón o conexión un patrón para conectar o arquitectura, una dinámica que indica cuándo se activan, una regla o dinámica de aprendizaje, que recién dijimos que el perceptron simple tiene una, y que estamos hablando ya del MLP, y que la dinámica de aprendizaje es mediante el descenso por el gradiente, ¿sí? Y lo que hace es proponer funciones de activación, ¿sí? E ir corrigiendo el error, y ahora vamos a ver cómo. Bueno, dispositivo no lineal, la neurona recibe entradas, recibe pesos sinápticos o parámetros, tiene una regla para propagar la señal, tiene una función de activación y la neurona emite una señal que es la función de salida, ¿sí? En todos nuestros ejemplos, la función de activación es la que da lugar a la señal de salida. En todos nuestros ejemplos de toda la cátedra, pero no es siempre así. Bueno. Entonces voy a cortar esta grabación en la primera.